Muy buenas tardes, querida comunidad de Cultura Teológica. Es un gusto para mí compartir con ustedes otra vez el programa de las religiones. Esta es una nueva serie que espero que puedan estar siguiendo. Y me acompaña nuevamente Gabriel Luques. ¿Cómo estás, Gabriel? Hola Jorge, un gusto estar acá y bueno, compartir otro programa con vos y tus oyentes. Gracias a vos más que nada. Y la verdad que hoy estaba bastante nublado, pero ahora hay un sol hermoso aquí en la ciudad de La Plata, en Argentina. Y bueno, disfrutando de que pronto viene la primavera, ¿no? Buenísimo, sí, que ya se percibe, ¿no? La víspera de la primavera, está soleado, cálido, así que bueno. Bueno, querido amigo, hoy vamos a estar hablando acerca de la nueva era. Y me gustaría que comencemos definiendo este movimiento, si es que se puede, porque es un poco complejo, pero bueno, te dejo la palabra, Gabriel. Bueno, podríamos decir que la nueva era es una subcultura religiosa descentralizada, informal y sincrética, compuesta por un conjunto de prácticas y creencias muy amplia y variada. Es una definición, creo que yo, bastante precisa dentro de lo que es la nueva era, ¿no es cierto? Tan abarcativa que es y tan amplia. Es difícil definir algo que es tan confuso, ¿no? Como un movimiento. Sí, porque no puede decir que es una secta, no se puede decir que es, una religión, una filosofía, ¿no es cierto? Es muy amplio, muy difuso lo que es el movimiento Nueva Era. Claro, para que los oyentes tengan una idea del impacto que ha tenido este movimiento, confuso, difuso, sincrético, como mencionaba aquí nuestro amigo, aproximadamente en la década del 90, teniendo en cuenta también que la nueva era surge aproximadamente en el año 70, ustedes fíjense que, por ejemplo, solo por mencionar a Estados Unidos, en esa época, ya en el 90, había alrededor de 18.000 títulos de casi 1.600 editores relacionados con la nueva era, distribuidos en 20.000 puntos de venta. Y cada semana, dicen los expertos, aparecían entre 25 y 50 títulos nuevos. Así que la nueva era ha introducido lo que podríamos decir un océano de confusión sincretista, ¿no? ¿Y dónde podemos situar el comienzo de la nueva era? Mira, creo que los antecedentes más claros podrían situarse en la segunda mitad del siglo XIX, con la fundación de la Sociedad Teosófica. Esta sociedad es una sociedad de espiritistas, fundada por Elena Blavatsky, y quien de integrantes la mayoría masones, ¿no es cierto? Bueno, y ya en los primeros escritos de Elena Blavatsky, tanto como de Alice Bailey, que es por la que se le da el nombre de Nueva Era a este movimiento, ahí ya se pueden ver las ideas que van a tener una continuidad con todo el fenómeno de la nueva era posterior. Claro, muy bien. Yo también tengo apuntado que la nueva era podría tener un inicio formal en 1971 con la aparición de un bestseller de un maestro de espiritualidad llamado Baba Ram Dass, que sacó un libro que fue un bestseller. El libro se titulaba Be Here Now, que significa como aquí y ahora, un libro básicamente de espiritualidad con técnicas yoicas. Pero hay que decir una cosa que me parece importante mencionar, es que la nueva era no tiene un fundador, más bien tiene fundadores. Así es. Y los que propugnan este movimiento creen pertenecer a una tradición antigua que reúne distintas disciplinas espiritualistas. Y tienen algunos profetas, entre ellos, por ejemplo, Carl Jung. Sí, como, digamos, el precursor de la psicología transpersonal, ¿no es cierto? Sí, ya vamos a volver ahí. Ahí te voy a preguntar por el Teilhard de Chardin, que fue un sacerdote católico, un poco heterodoxo. Sí. Pico de la Mirandola, que fue o de la Mirandola. Pasa que no tiene tilde. Del Renacimiento, ¿no es cierto? Ya de la época de Leonardo da Vinci, de esa época, ¿no es cierto? Sí. Y que eso hay te puedo citar otros, ¿no? Por ejemplo, Anthony de Melo, también un sacerdote jesuita de origen indio, pero bueno, que termina siendo excomulgado, ¿no? Después por la iglesia, porque bueno, pretende él
hacer una mezcla de hinduismo y catolicismo y bueno. Claro, porque ahí tenemos que entrar un poquito a lo que son las doctrinas y las creencias de la nueva era. Y ahí entra lo que vos estás mencionando, el sincretismo, que tengo aquí apuntada una breve definición. El sincretismo vendría a ser como un conglomerado y amasijo de una serie de teorías y de prácticas de procedencia dispares. Por eso es que se fusionan todo tipo de movimientos espiritualistas, inclusive hasta algo del cristianismo muy difusamente podría haber. Sí. Yo diría que es como una especie de diálogo babélico, ¿no? Como un diálogo de la confusión. Sí. Tal cual. Es una mezcolanza diríamos, podría decirse, de paganismo, de hinduismo, de esoterismo, de masonería. Así que, es muy difícil definir eso. Es muy de chamanismo también, porque también hay todo un auge en las últimas décadas, ¿no? de la mitología de los indios norteamericanos, los indios Hopi y toda esa cosa, ¿no es cierto? Bueno, ahí nuestros oyentes van a poder darse cuenta de la confusión que hay dentro de estos movimientos, que es básicamente lo que ellos buscan, pero una de las cosas que intentan hacer, según ellos, ¿no?, es fusionar esto para desentrañar los poderes ocultos de la mente. Y lo van a hacer mediante técnicas que vos algo mencionaste, como el yoga, el zen, el budismo zen, el chamanismo, inclusive el vudú, que es una práctica ocultista de brujería. Claro, porque también es muy relativista, ¿no es cierto? Hay una búsqueda de la verdad muy relativista. Por ejemplo, es eso de que la verdad es una, pero se llega por múltiples caminos, ¿no es cierto? Hay muchos caminos, pero una sola verdad. Entonces son válidos todos los caminos que llevan a esa verdad. Entonces en ese sentido, como que se valen de todo tipo de creencias, mitos, religiones. Claro, en ese sentido, ahí ya tenemos de entrada un choque grande con el cristianismo, donde Jesucristo dice, ¿no?, que Él es el camino. Además, claro, es una religión exclusivista, ¿no? Si algo tiene el cristianismo, es una religión exclusivista. Claro, en ciertas cosas el cristianismo no es tolerante. No, exactamente. Puede, sin duda, que tiene puntos de convergencia con las grandes religiones, pero también tiene grandes diferencias que la hacen incompatibles, ¿no es cierto?, con otras religiones, o cultos o creencias. Así que creo que el fondo pasa por ahí, ¿no es cierto?, en este relativismo en la búsqueda de la verdad. Todo vale siempre y cuando el objetivo sea ese, ¿no es cierto? Claro, entre otras cosas porque no se busca una cuestión meramente individual, de una salvación individual, sino una especie de unión colectiva y una mezcla de energías ondulantes que buscan equilibrar a la persona. Sí, déjame agregarte algo. Si hay que tener en cuenta, bueno, este movimiento también es, digamos, lo que uno de los fundamentos que tiene, ¿no?, y los que coinciden todos los que lo practican, es por eso se llama nueva era también, ¿no? Es eso que dicen del paso a la nueva era. Claro. Estamos en la era de Piscis y vamos hacia la era de Acuario, estamos entrando en la era de Acuario. Supuestamente, desde la astrología, la humanidad ya ha pasado por 7 eras, ¿no es cierto?, astrológicas. Bueno, ahora estamos pasando de la de Piscis a la de Acuario, y en la de Acuario está este movimiento, lo que pregona, lo que dice es que, bueno, que va a haber un cambio de conciencia, un cambio de paradigma, donde la humanidad va a evolucionar hacia una mayor hermandad, una mayor paz, gozo, bienestar, bueno, todas esas cosas, ¿viste? Que sí, claro. Muy bonitas, pero bueno. Muy bonitas, pero que no se condicen mucho realistas. Con el mundo en que estamos transitando, ¿no es cierto? Bueno, mirá, como para ir ordenando un poquito las cosas, estamos dentro de una de sus doctrinas y creencias, que es el sincretismo. Y te voy a conducir a otra parte de las doctrinas y creencias de este movimiento, que es la concepción unitaria del cosmos, o holismo. Ellos conciben al universo como un todo viviente y universal. Todo es energía, ondas,
energéticas interrelacionadas, ¿no? Exactamente. Aquí se puede hacer una reflexión y la voy a hacer, yo quiero que vos me digas qué te parece. Aquí la palabra energía es la palabra mágica dentro de estos movimientos, como lo puede ser la palabra cultura en los movimientos ideológicos de la actualidad. Porque estos conceptos nos sirven para englobarlo todo sin distinción alguna. Si vos, por ejemplo, le preguntás a estas personas qué es esta energía que predican o que inducen a las personas a poder optar, difícilmente van a poder contestarte. Quizá te digan que hay energías positivas o negativas, pero nunca saben en realidad qué es esa energía, no saben realmente lo que es, ¿no? Y esto es parte también de lo que es la confusión que hay en estos movimientos. Es importante también mencionar que en estos movimientos no caben distinciones entre Dios, mundo, espíritu, materia, porque todo es como una gran vibración energética, ¿no? Sí, es un poco una vuelta al panteísmo, ¿no es cierto?, Claro. de las religiones orientales, ¿no es cierto? Es como que todo es Dios, incluido el ser humano, ¿no es cierto? El ser humano es en este movimiento es como que también siempre se hace hincapié en eso, ¿no? Somos dioses con un potencial ilimitado, infinito, ¿no es cierto? Y bueno, y es ese énfasis que se pone en la propia autoridad del yo también, ¿no? Un poco consecuencia de estas formas de estas creencias, ¿no es cierto? De esta forma de concebir el mundo, la realidad y el ser humano, ¿no es cierto? Como todo parte de lo mismo. Esta divinidad holística que impregna todo el universo también impregna al ser humano, ¿no es cierto? Y pone el énfasis precisamente en eso, en la autoridad espiritual del yo, lo que la hace atractiva a mucha gente también que prefiere evitar los compromisos, ¿no? de pertenecer a una iglesia, de obedecer a un líder, a un pastor, a un sacerdote, porque es mucho más libre, si se quiere, ¿no es cierto? Y como que entra por todas partes, ¿no es cierto? Por todo tipo de intereses que tiene el ser humano. Aquel que tiene interés por ahí por el fenómeno ovni, se le presentan con todo tipo de videos, cursos, libros sobre el fenómeno ovni y por ejemplo, canalizaciones o las comunicaciones con seres extraterrestres, seres de otros mundos, más iluminados, más evolucionados. A alguien le interesa la dieta y le entran ¿me entendés? Por el veganismo y Claro. A otro le interesa la psicología y le entran por la psicología transpersonal. Otros tienen más interés en la física y a través de la física cuántica. Claro, eso te iba a decir, que se apropian del lenguaje de ciertas disciplinas que tienen un grado de objetividad. Exactamente. Y lo trasladan ahí como para hacerle para entrar justificar, a la gente. claro, para hacer entrar a la gente, para darle un marco más sólido, como de científicamente más sólido, pero adaptando sus conceptos siempre a sus teorías, ¿no es cierto? Qué sé yo creo que todos estos postulados de la nueva era no resisten el criterio de falsación científico. No, ni hablar. Científicos no son, ni siquiera el cristianismo en sus postulados espiritualistas no lo es. Pero, bueno, claro, pero más que nada en lo que hace al mundo material, ¿no es cierto? Porque todo se explica desde el misticismo de este movimiento, ¿no es cierto? Claro, por ejemplo, yo quería añadir un poquito más a algo que vos habías mencionado sobre el tema de esa posibilidad que encuentra la gente, sobre todo de la clase media, que se ve atraída por estos movimientos de desprenderse de una responsabilidad individual. Quería decir que en estos movimientos no existe la posibilidad de que el hombre entre en diálogo con un ser personal, que en este caso es Dios. Y esta visión unitaria del universo provoca una resacralización de la naturaleza y un retorno a las religiones deificadoras del cosmos. Totalmente. Por eso vos hablabas recién de la astrología, ¿no? Que cumple un rol fundamental acá. Tampoco existe la posibilidad de la distinción entre creador y criatura. El cristianismo enseña que hay una relación jerárquica entre el creador y su criatura, pero a través de Cristo, por medio de su decisión de encarnarse, nos acerca a la dimensión trascendente y nos hace inteligible al Padre, como dice la Escritura, ¿no? Dice la Escritura que al Padre nadie lo vio jamás,
pero Jesús dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Sí, sí. En este sentido, el hombre concreto, como criatura de Dios, tiene la obligación de entregarse a su Creador en una actitud de reverencia y amor, porque como dice también la Escritura, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero estos movimientos no tienen nada de esto. Entonces, claro, al no tener un compromiso personal con la deidad, tampoco hay responsabilidad moral de un agente externo del cual deriva, tampoco hay un compromiso, como vos decías, con una institución en la cual tengo que ir, asociarme con personas. Si bien estas religiones buscan esa totalización, esa unificación con el cosmos, pero también propugnan un tremendo individualismo, ¿no? Es que vos lo subrayaste muy bien recién, ¿no? Esto del cristiano, digamos, tiene una búsqueda de Dios y que lo ve representado al amor de Dios en Jesucristo, ¿no es cierto? Y en su entrega por nosotros pecadores, hasta dar la vida, ¿no es cierto?, hasta la muerte. Y bueno, yo creo que la nueva era es todo lo contrario, si se quiere, a esto, porque es puramente gnosis, digamos, es la búsqueda de un conocimiento arcánico, secreto, oculto, que se le va dando a los iniciados paulatinamente, ¿no es cierto?, que se va alcanzando a través de todas estas disciplinas y prácticas, por eso tanto auge de todos los cursos, ¿no es cierto?, y que son muy bien pagos por otra parte, ¿no es cierto?, por eso vos hablabas de clase media, media alta. Aquí está también la trampa, ¿no? Siempre hay dinero. Siempre hay dinero medio. Y se mueve mucha plata. La nueva era mueve miles de millones de dólares por año, mucho dinero. Y la cantidad de libros de autoayuda que son basura, ¿no? Exactamente. Y uno entra a cualquier librería y ahí están llenos de libros nueva era, ¿no es cierto? Hay un libro que yo quiero hacer mención, que es el Curso de Milagros, ¿no es cierto? Un libro muy vendido, Sí. Que son lecciones, viste, así, para poner en práctica, es un lavado de cerebro total, ¿no es cierto? Pero bueno, hay gurúes de la nueva era que se basan en este libro y han hecho mucho mal. Por ejemplo, puedo decir el nombre y el apellido de un gurú español, Enric Corbera, lo repito, con lo que es la bioneuroemoción, ¿no es cierto? Que en realidad, a grosso modo, ¿no es cierto? Todo es producto de la mente, ¿no es cierto? La curación no sería otra cosa que darse cuenta que la mente ha optado por la enfermedad, una cosa así, ¿no es cierto? En el fondo es eso. Y que, bueno, que ya tiene varias demandas porque hay gente que ha estado seriamente enferma, que ha acudido a él y ha dejado la medicina tradicional, ortodoxa, por seguirlo a estos gurúes, ¿no es cierto? Claro, estos gurúes también, bueno, acá ya entraríamos como a otro programa que sería el tema de las sectas, ¿no? Que está, obviamente, profundamente vinculado a esto. Sí. Pero es más sutil esto, ¿no es cierto? Es más sutil porque entra, qué sé yo, entra por la psicología, por la física cuántica, Claro. por la dieta, ¿no es cierto? Por los cursos de cocina natural y es muy amplio, ¿no es cierto? Es un negocio imponente, ¿eh? Es un negocio muy grande. Y ahora con el veganismo, ¿viste la cantidad, por ejemplo, acá de comercios que hay de veganismo que antes ni existían? Bueno, volviendo otra vez, aunque obviamente que está relacionado hay mucho para decir, sí. Sí. Volviendo otra vez vamos a ir por parte, ¿no? Estábamos hablando del sincretismo, ahora estábamos hablando de esta realidad, esta concepción unitaria del universo, el holismo. En cuarto lugar, aspiración y destino del hombre, es otra de sus doctrinas. Y en estos movimientos el hombre no debe aspirar a la salvación de su yo individual, aunque algo de esto hay, o de su yo consciente, como sería por ejemplo la inmortalidad del alma o el ser psicosomático, la resurrección de los muertos. Ellos lo que quieren o procuran, ¿no?, es agrandar su conciencia, que se debe trascender la persona mediante la fusión con lo divino, con lo natural. Y vos recién mencionabas algo importante, la deificación. ¿Por qué? Porque en el fondo estos movimientos postulan que el hombre posee una especie de emanación con lo divino. Como posee esta emanación,
se tiene que fusionar en eso que es divino. En cambio el cristianismo no, el alma humana es creada directamente por Dios y no hay una emanación de lo divino, sino que hay un ser que es dado por participación, ¿no? Entonces, aquí también, esto es un gran problema, porque aquí también se nota claramente una soberbia indirecta hacia el Creador, ¿no? En esta deificación y en el no compromiso con la única deidad existente, que es el Dios que predica el cristianismo. No sé qué pensar. Totalmente, sí, también creo que siendo claro, y creo que el trasfondo es ese, ¿no? El hombre necesita encontrar su potencial para ser Dios. Él tiene el potencial para ser Dios. Es eso, ¿no? Así que bueno, estoy de acuerdo con lo que acabas de expresar. Hay algo que también que va unido a esto, que va muy de la mano, es que aquí también hay una experiencia directa con lo divino, según estos movimientos, y no hay una mediación, no hay mediación alguna. Y esto también está vinculado con esto del desprendimiento, del compromiso con alguna institución o con un líder o con un creador o con Dios, con Jesucristo, ¿no? Bueno, déjame aclarar algo acá, ¿no es cierto? Por ejemplo, hablaste de Jesucristo. Si vos hablas de Jesucristo, una cosa también engañosa es que van a hablar muy bien de Jesucristo, ¿no es cierto? Claro. Pero siempre con otro significado, o sea, en el fondo va a haber otra semántica, otro significado de lo que es Jesucristo, ¿no es cierto? Ellos te van a decir que es un avatar, que es un maestro ascendido, un bodhisattva, ¿no es cierto? Un iluminado. Es un producto más del mercado ese. Claro, pero te van a hablar, de cierto, como un gran maestro de Jesucristo. Por eso, y al principio no sé si te lo van a comparar con Buda, pero, ¿me entendés? Lo van a elogiar como para atraparte, digamos, ¿no es cierto? Para que no choquen, porque nunca van al choque frontal. Eso es lo que tiene, ¿no es cierto? Esta nueva era. Hasta que estás, viste, adentrado en el movimiento. Claro. Y con respecto claro, mirá, yo cuando he leído algunos libros de Nueva Era y sobre todo de psicología transpersonal y cuando tienen estas experiencias místicas, viste, más profundas y todo, el fondo de todo siempre es un vacío supracósmico, ¿me entendés? O metacósmico. Eso. ¿Me entendés? Siempre llegás a eso, el final de todo es eso, ¿no es cierto? Ese vacío, ¿qué es ese vacío? Claro, mirá, justo mencionás eso. Claro, la redención para ellos es el fusionarse con la naturaleza. Y acá te va a gustar lo que te voy a plantear. Acá me parece que han cumplido un rol fundamental las drogas psicodélicas, ¿o no? Sí, probablemente hayan tenido mucha influencia en toda esta... Bueno, vos fijate que también cuando se masifica en los 70 y en los 80, ¿no es cierto?, este movimiento. Empieza primero en Reino Unido y después con todo el mayo francés, la época hippie, ¿no es cierto?, de todo el desembarco de los gurúes de la India en Occidente, ¿no es cierto? Y bueno, el probar todas estas drogas, LSD... Que las usan como una especie de mecanismo para profundizar el yo, para conocerse a sí mismo, porque tengo entendido que el LSD, por ejemplo, los conduce directamente al nacimiento o a experiencias de vidas anteriores. Claro, esto que se sintetizó Albert Hoffman ahí de casualidad, ¿no? Lo experimentó de casualidad y después lo sintetizó en su laboratorio. Es usado por la psiquiatría, ¿no es cierto? Es tomado por la psiquiatría para, en los estados estos que la droga induce, digamos, de estados no ordinarios de conciencia, supuestamente abren canales, matrices preexistentes de la psique, ¿no es cierto? Claro. Es un canal, una vía al inconsciente muy profunda, donde directamente hay como un radar interno que uno va al foco de sus conflictos, de sus traumas, y los revive, y tiene una eficacia en la curación mucho más pronta
y bueno, completa que en las terapias convencionales, digamos, ¿no es Yo cierto? creo que algo de eso puede llegar a funcionar, ¿eh? En la Evidentemente realidad sí, concreta. evidentemente sí, yo creo que tiene que, por lo que dicen, viste, psiquiatras que han probado con estos métodos, hay una cura, ¿no es cierto? Hay o por lo menos un sustituto de síntomas, ¿no es cierto? Pero no como un sustituto de resolver algún problema existencial o soteriológico del hombre como lo ofrece el cristianismo, ¿no? O sea, tampoco... Lo que pasa, Jorge, es que yo, mira, lo que me planteo con todas estas, es muy atractivo todo esto, ¿no es cierto? Porque esto de, qué sé yo, por ejemplo, te plantean, viste, tanto estos que practican el chamanismo como los psiquiatras que trabajan con estas sustancias o que trabajaron en su época con estas sustancias. Eso, ¿no? Que en realidad no es que te produzca una psicosis tóxica esto, sino que es una apertura de los canales de la percepción, ¿no es cierto? Entonces vos podés ver un montón de cosas que en tu estado de vigilia normal no las ves, ¿no es cierto? Tenés también esa cuestión de la conciencia cósmica, de sentirte que sos el árbol, que sos el pájaro, que sos Claro. las estrellas, esa cosa que puede ser cierta, ¿no es cierto? Porque muchos de los que pasan por estas experiencias, ¿viste? La cuentan y la cuentan con mucha convicción, ¿no es cierto? Sí, a lo que hay que ver si esas sensaciones que tienen no son producto de la misma fantasía que crea la mente, ¿o no? Bueno, lo que viste, te dicen todos estos psiquiatras y los pacientes es que, por ejemplo, gente que tiene estas experiencias vuelven con mucho conocimiento, por ejemplo, de los procesos químicos de las plantas, por ahí los pueden describir, o de los animales, ¿me entendés? O de su comportamiento, o inclusive de la composición de los astros, ¿no es cierto? Bueno, eso ya es complejo. Pero claro, pero yo lo que digo ¿es fidedigno ese conocimiento? ¿Quién lo da? Bueno, esa es la pregunta. Claro, el próximo programa, pues ya vamos a ir terminando. Vamos a traer a colación a un sacerdote, ¿no? Que tuvo unas experiencias con todas estas cosas y vos conocés un poco sobre él. Y también te propongo hablar un poquito de Jung, ¿no? Que está ahí entre medio, entre la ciencia y todos estos movimientos. En el fondo, como para terminar, hay un gran pensador, Francis Schaeffer, protestante. ¿Vos también lo conocés? Sí, leíste el libro de él, ¿no? Mm. Que él dice que en el fondo todos estos movimientos de la nueva era, de las drogas psicodélicas, reflejan nuevamente el gran vacío que el hombre tiene en su corazón, ¿no? Totalmente. Y que lo busca llenar con filosofías, con droga, con movimientos revolucionarios. Y bueno, y que nosotros lo que podemos decir de este programa es que en realidad la esperanza que nosotros ofrecemos es Jesucristo, ¿no? Completamente, claro. Sí, yo creo que es la búsqueda de lo trascendente, ¿no? Lo que mueve todo esto. Lo que pasa es que, bueno, hay ofertas ya, ¿me entendés? Ya hay, digamos, gente que está esperando para captarlos y llevarlos a sus ¿no es cierto? A sus negocios, ¿no es cierto? A sus negocios, a sus intereses. Los mismos gurúes y todo eso. Claro, sí. De hecho, digamos otra cosa muy importante, la mayoría de estos gurúes son todos millonarios. Claro, sí. Ahí la energía se convierte en billetes, ¿no? Exactamente. Bueno, querida audiencia, gracias por acompañarnos en este programa. Hemos visto una introducción sobre lo que es la nueva era. Como habrán visto, es un movimiento muy confuso, pero algo pudimos desglosar y compartir con ustedes. Esperamos que la próxima semana vamos a estar grabando otros acerca de Jung y de una experiencia de un sacerdote que estuvo en las prácticas budistas y bueno, tiene un testimonio espectacular. Así que muchas gracias por escucharnos y bueno, será hasta la próxima. Muchas gracias, Gabriel. No, gracias a vos por invitarme y siempre es un placer. Nos vemos. Chao.